Ahora. Vale, muy bien. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. Estoy contento aquí de veros nuevamente. Ah, esto ya con el tiempo es una familia con los habituales. Hoy, pues esto es la Sociedad Teosófica Española, este es Daniel Gambús y estamos a 26 de abril y esto es la rama Bhakti de Terrassa, Barcelona. Y dentro del curso de Akasha hay una teoría integral del todo. Hoy vamos a tratar la primera parte del capítulo 11, la elegancia del universo según la astrofísica y la teosofía. Muy bien, pues vamos a ello. Ah, sí, lo de siempre. Pues como esto se retransmite desde España, os recordamos que se está grabando y que se va a colgar del canal YouTube que tiene la rama Bhakti y que, por lo tanto, según las leyes de protección de datos de España, si no quisierais que vuestra imagen saliera en nuestro canal de YouTube, o sea, en Internet, pues simplemente en la barra de funciones de Zoom, ahí donde está el icono del Stop Video y veréis la cámara, pues lo clicáis y vuestra imagen va a aparecer. Bueno, pues dicho este preámbulo, hoy, este capítulo que vamos a ver hoy, el 11, la elegancia del universo según la astrofísica y la teosofía, ya estamos en la recta final de, digamos, de esta larga secuencia que ha durado más de cerca de 2 años, ¿no? Para ver estos 12 capítulos. También tengo que decir que he ido improvisando sobre la marcha según iban apareciendo cosas. Y hoy vamos a hacer un trepidante viaje a través de la ciencia astrofísica, tal como entiende el universo, con algunas referencias a la doctrina teosófica, al ocultismo, y la segunda sesión, que será creo que el viernes que viene, porque he tenido que adelantar un viernes para poder mantener 2 sesiones en mayo, pues veremos la segunda parte de este mismo capítulo 11 en el que veremos más la parte de la elegancia de la teosofía, cómo entiende el universo. ¿Mm? Y nos quedará pues para una sesión que daremos bueno, la segunda sesión de mayo y si no, la única que daremos en junio, porque en junio también otra vez la primera sesión, la del 7 de junio, tengo que anularlo porque estaré de viaje. Pues el 21 de junio, justo el solsticio de verano, veremos la cuarta dimensión, ¿no? Con el día más largo y la noche más corta, nos adentraremos en el misterio del mundo de la cuarta dimensión. Bien, la segunda parte está más o menos estructurada. Tengo que reflexionar si la hacemos, si no la hacemos. También hablaré con algunos de vosotros, a ver qué os parece, o podemos hablarlo al final entre todos, y si no, pues podríamos cambiar de tema o simplemente descansar, parte del verano, ¿no? Digo, ya lo hablaremos cuando en las próximas sesiones. Si interesa continuar en esta línea, podríamos, y si no, pues podríamos hacer otras cosas o nada. También descansar. De hecho, me acuerdo, Annie Besant decía que leemos, tenemos que leer mucho, sí, pero no leer para acumular informaciones, sino para pensar, ¿no? Pues también el asistir a estas sesiones y a las que da Clarissa, Ramón y otros, pues es para reflexionar y pensar, ¿no? Y vivirlo e integrarlo a tu manera, ¿no? Entonces, no tiene que esto ser visto como acumulación de datos, aunque hay muchos datos, sí, sí, lo reconozco. Bueno, estuvimos viendo, sí, el aparente fracaso de las analogías, ¿verdad? En la sesión anterior.
poco de unas cuantas paradojas, y hoy entramos pues en lo que es esto, el capítulo 11, la elegancia del universo según la astrofísica y la teosofía. Entonces, vamos a por materia. Venga. Einstein. Albert Einstein dijo que si pudiera agrupar todas las leyes físicas en una serie de ecuaciones matemáticas consistentes, podríamos explicar todas las características del universo. Claro, él hablaba del universo del Prakriti, el universo material. ¿Eh? Sin embargo, su intento fracasó porque no contempló los campos de fuerzas del micromundo físico cuántico. Estos campos de fuerza ya lo vimos en su día. Yo recomendé a través del email de Clarissa y el grupo de WhatsApp que vierais la sesión del capítulo 3. ¿eh? Ahí se habló un poco de las cuatro fuerzas que se conocen, que rigen la materia, ¿no? Y el mundo cuántico. Entonces, estos campos de fuerzas que ignoró Einstein en sus teorías se llaman débiles y fuertes. ¿eh? Son fundamentales en la mecánica cuántica, que se desarrolló ya en vida de Einstein, pero no lo son para la teoría de la relatividad que él desarrolló. Entonces, recordar que la fuerza débil, lo veis allí, es la radiación, ¿no? También llamada fuerza o interacción débiles. Es una de las cuatro fuerzas fundamentales y es la responsable de la desintegración radiactiva de las partículas subatómicas y es la iniciadora del proceso de fusión nuclear en las estrellas, lo que da luz a las estrellas. ¿no? La desintegración más conocida es la desintegración beta. Esta desintegración beta, que es la que veis aquí, o emisión beta o decaimiento beta, es un proceso mediante el cual un núcleo que es inestable porque es muy grande, tiene muchos protones, o sea, cargas positivas, y neutrones, o sea, cargas neutras, con su masa, cada uno de ellos, pues proceso mediante el cual este núcleo inestable, compuesto de protones y neutrones, hace decaer un neutrón en un neutrón. Un neutrón se convierte en un protón. Pero entonces, claro, como has puesto un protón más en el núcleo, hay una carga positiva más, con lo cual se tiene que emitir un electrón para compensar la carga positiva extra, porque hay un principio universal que es el de la conservación de la energía y de la materia. ¿no? Entonces, si el conjunto era neutro, tiene que seguir siendo neutro. Bueno, y esa emisión de ese electrón que sale acelerado es lo que se conoce la radiación beta. Hay radiación gamma, hay radiación alfa, otras, pero esta es la más conocida. Entonces pasan cosas muy raras, como que el decaimiento beta del carbono de isótopo 14, pues se convierte en un nitrógeno, porque ha aumentado un protón más en su núcleo y se emite una radiación beta. Hay radiaciones beta de alta, media y baja energía. Bueno, esto es lo que son las fuerzas débiles. Pues Einstein pasó de ellas. Y luego hay las fuerzas fuertes. Las fuerzas fuertes es la responsable de mantener unido ese mogollón de protones y neutrones que se apilonan en los nucleones, en los núcleos de los átomos y que coexisten, ¿no? Venciendo la repulsión electromagnética, porque dices, ¿cómo es posible que protones estén tan cerca en lugar de salir disparados? ¿no? ¿Sabéis? Pues cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Pues eso es lo que se llama la fuerza fuerte. O sea que hay una fuerza concentrada dentro del núcleo. Luego hablaremos que esto qué quiere decir. ¿no? Vale. Sin embargo, bueno, y luego, claro, hay las otras dos fuerzas, que son la electromagnética, que es la luz, que es un campo eléctrico y magnético y que avanza, la luz avanza del Sol a la Tierra y más allá, y luego la gravedad, que es una fuerza bastante flojita, como veremos. Bueno, entonces, pues Einstein pasó de esto. Y él dijo que no, que solo su teoría de la relatividad solamente tenía presente la gravedad y la fuerza electromagnética y nada más. Bueno, pues, sin embargo, tenemos que citar también a Newton por el tema de la gravedad. Quizá Newton sea el más grande físico de todos los tiempos, incluso más que Einstein. Pero bueno, hay escuelas que cada uno tiene su opinión, ¿no?
En todo caso, ambos son los dos pilares del pensamiento de la física, eso está claro. Y las leyes de Newton, allí en el siglo XVII, describen con gran precisión, con sorprendente precisión, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo que desarrollar las herramientas matemáticas para poderlo describir con precisión, la gravedad. Pero había, amigos, había una verdad muy incómoda, y es que las leyes de Newton no dicen nada de cómo funcionan dichas leyes. Vale, están ahí, sí, es verdad, los cuerpos más pesados con más masa atraen a los cuerpos con menos masa, ¿no? Pero no se sabe por qué ni cómo, simplemente sucede, ¿no? Durante los 250 años que han seguido desde Newton hasta hoy, los científicos han pasado de puntillas por esta cuestión y solamente reconociendo que la validez de dichas leyes. Sí, sí, las leyes funcionan, pero nadie ha sabido explicar por qué narices los cuerpos con masa se atraen unos a otros, ¿no? Bueno, entonces por allí el año 1900, Einstein era un empleado de una agencia de patentes suiza, ¿no? Y, en fin, ¿quién iba a decir que ese oficinista ahí, te los podéis imaginar con sus manguitos, su visera, y ahí escribiendo en un escritorio y tal, porque no había ni máquinas de escribir, iba a acabar desvelando el secreto del funcionamiento de la gravedad unos poquitos años más tarde, por ahí en 1910? Entonces, lo que postuló Einstein es que nada en el universo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, parece ser que últimamente hay algunas afirmaciones, algunos aceleradores de que hay algunas partículas o subpartículas aceleradas que parece que han ido algo más de la velocidad de la luz, 1.1 o así, pero todavía faltan verificaciones y hay que ver los instrumentos si han funcionado bien, ¿no? En todo caso, esto ha funcionado para explicar muchas cosas, este principio. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿eh? Y esta afirmación se enfrenta a uno de los postulados de Newton de que la gravedad es instantánea. ¿Qué quiere decir que según Newton la gravedad es instantánea? Bueno, lo veis aquí, ¿no? Aquí. Imaginaros por un momento que sucede una catástrofe cósmica, ¿no? Y que el Sol, ¡pluf!, desaparece. Vaya, que se volatiliza, ¿no? Según Newton, instantáneamente, claro, la Tierra, como está girando y tiene su inercia, ¡biu!, saldría disparada hacia el mundo sideral por la tangente, ¿no?, de la circunferencia de la órbita, ¿no? Pero eso sucedería al instante, según el principio de Newton. Sin embargo, según Einstein, el mismo fenómeno sucedería 8 minutos más tarde, no en el momento preciso en el que, por arte de magia, desapareciera el Sol. Y este es el tiempo necesario para que la luz viaje del Sol a la Tierra. O mejor dicho, en este caso, lo que viajaría sería la oscuridad, ¿no? Si desaparece la fuente de luz, ¿no? Este fenómeno de la gravedad propagándose a la velocidad de la luz es una consecuencia de la primera teoría de unificación postulado por la física moderna, ¿no? Las tres dimensiones espaciales, largo, ancho y profundo, y el tiempo están unidos en un espacio temporal, ¿no? Y se representa normalmente, pues imaginaros una cama, ¿no? Un cubrecamas, ahí que sea decorado con un diseño de cuadraditos, ¿no? Si le ponéis una esfera pesada encima, pues lo doblará, y deformará esas cuadrículas como veis, ¿no? Y si ponéis otra más pesada, un poco más allá, pues esa también ah, creará, aleteará todas estas cuadradillos e incluso, ya que es más pesada, esta, como la otra se hundirá más, esta rodará hacia la otra. Y esto, así es como explica la gravedad, ¿no? Pero claro, para explicarlo se tuvo que valer de unas fórmulas matemáticas muy complejas que calculaban estas deformaciones que veis aquí, según la masa, ¿eh? O sea, que hay mucha matemática detrás. Los tensores se llaman, yo no domino estas matemáticas, entiendo el concepto y ya me vale, ¿no? Pues así, la gravedad se entiende como una fuerza de perturbación que viaja en forma de onda a la velocidad de la luz, tal como hace el fotón, tal como hace la luz.
Y en ello consiste la teoría de la gravedad explicado en 4 palabras, ¿no? Bueno, en paralelo, sin embargo, en el mundo científico pasaron más cosas, ¿no? Y en paralelo, el escocés James Clerk Maxwell postuló la relación entre la electricidad y el magnetismo y demostró que ambos fenómenos son la manifestación de una misma fuerza, el electromagnetismo, palabra que hoy es de uso común. Esta fue la segunda teoría de la unificación, que quedó demostrada y representada elegantemente por las 4 fórmulas que veis aquí, pero claro, hay mucha ciencia detrás de ella y todas tienen su significado físico, ¿no? En todo caso, veis que es como 2 ondas que se propagan, una es la del campo magnético y en perpendicular el eléctrico y hay una dirección de avance del fotón o del rayo de luz, ¿eh? Bueno, hasta aquí, de hecho, Einstein admiraba a Maxwell, ¿no? Por esta elegante solución al fenómeno electromagnético y soñó y aspiró a proseguir el proceso de esta teoría de unificación entre la fuerza de gravedad y el campo electromagnético y dedicó sus últimos 20 años a intentar conseguirlo, pero como que ignoraba las fuerzas fuerte y débil de las partículas que componen el átomo, no podía y fracasó. Esta es la realidad. Vivió de espaldas de los descubrimientos que sucedieron en su vida. Y estos descubrimientos, aquí tenéis, muy importante, Neil Bohr, que en el año 1922 ganó el premio Nobel por sus descubrimientos de la estructura atómica y de la física cuántica. De una manera muy simplificada y que puede llevar más bien a malas interpretaciones, se puede decir que de alguna forma un átomo es como si fuera un sistema solar en miniatura, ¿no? Pero lleva más a deformaciones de la realidad que no a la realidad misma. Su teoría, de hecho, lo que explica es que cómo funciona el átomo por dentro con referencia a estas nuevas partículas que se estaban descubriendo, el protón, el neutrón, el electrón. Este último, el electrón, de alguna forma es como si orbitara alrededor del núcleo tal como un sistema solar. Pero la teoría general de la relatividad y la teoría electromagnética eran totalmente inadecuadas para explicar cómo funciona un átomo por dentro. O sea, no servían para nada para esto. Solamente servían en el macrocosmos, especialmente referido a la teoría general de la relatividad. La mecánica cuántica, tal como la empezó a desarrollar Neil Bohr, trata las partículas a nivel atómico como un universo, ojo, y por eso os dije que repasarais el capítulo 3, un universo de juego de probabilidades. Claro, los científicos que estaban acostumbrados a un mundo predecible, estático, que todo movimiento se podía calcular, cuando empezaron a oír esto de probabilidades, arquearon las cejas y dijeron, ¿pero qué es esto? A este nivel, la incertidumbre es la regla de juego, al nivel de microcosmos. No se puede conocer a la vez la posición y la energía de las partículas. La medición de uno te ciega la medición del otro. O la partícula, o la energía que tiene la partícula, o dónde está en ese instante. Y esto lo formuló posteriormente Heisenberg, que le dieron el premio Nobel en 1932. Luego fue a visitar a Neil Bohr. Neil Bohr lo recibió de uñas porque Heisenberg se había, creo, alistado al partido nazi, que era la única manera que los científicos podían seguir investigando cuando los nazis llegaron al poder. Y claro, Neil Bohr pues no era, como danés que era, pues veía una amenaza a eso y no lo recibió muy bien, más bien fue parco, ¿no? Cuando lo fue a visitar. Bueno, en caso, dejando estos chascarrillos históricos de lado, esta incertidumbre de las propiedades de las partículas entraba en contradicción con la teoría de la relatividad de Einstein, puesto que este último describía un universo predecible y nunca un universo incierto. Toda la incertidumbre, ¿no? Entonces, en este universo cuántico, cada posible, cada posible probabilidad, que es un número discreto, o sea, los electrones, estos, pueden estar
en unas ciertas órbitas, o sea, en unos ciertos niveles de energía, y no otros, no todos, no los que hay entre medio. Por esto se dice, y sucede que como hay tantos átomos, pues la mayoría estarán en, en la energía promedio, pero habrán unos que estarán muy lejos, que tendrá los electrones muy lejos, o sea, con menos energía, con mucha energía, porque están excitados muy lejos, otros con menos energía que decaen hacia el núcleo. Y se hace que como esa campana de Gauss, y esas son las probabilidades, y el total nos da la luz blanca, por ejemplo, pero hay fotones que están en verde, otros en rojo, en las distintas luces, ¿no? Pero nosotros no las vemos, es invisible, nosotros vemos la luz blanca, pero todas coexisten a la vez, lo cual es muy contraintuitivo para nuestra mente. Y quien diga que lo entiende, pues es que no lo entiende, porque no se entiende, pero es así. Esta es la verdad, ¿no? Y Albert Einstein siempre rechazó esta visión del universo, de la mecánica cuántica, y que decía, tal como veis allí, en la parte derecha, que Dios, pues que no juega con los dados. Pero lo cierto es que experimento tras experimento se demostró que la mecánica cuántica funcionaba y que Einstein estaba equivocado. O sea que Einstein en los últimos años de su vida era un anticuado y no estaba al día. Al final dicen que ni leía los nuevos papers que se iban publicando, ¿no? que los quería ignorar, ¿no? Bueno, estamos ya en la década de los 30, ¿no? Y los intentos de Einstein de llegar a una teoría de la unificación de las fuerzas del universo habían fracasado. Y la mecánica cuántica explicaba y predecía con éxito los fenómenos a nivel atómico. Además, Einstein había tenido en cuenta en sus modelos que solamente existían las dos fuerzas, la gravitacional y la electromagnética, pero la mecánica cuántica había abordado otras dos fuerzas del universo que hasta entonces no se habían tenido en cuenta, las fuerzas fuertes del núcleo y las débiles, que hacen decaer un neutrón en un protón, emitiendo pues radiación en forma de, bueno, partículas beta, por ejemplo. En esta portentosa época de la física fundamental, en los años 30, la gravedad había quedado relegada. Era como un bicho, como una bestia que nadie sabía cómo tratar. Bueno, Einstein ya había dicho cómo funcionaba a nivel del tejido espacio-temporal y bueno, y no la toquemos, ¿no? Porque no sabían cómo coger el toro por los cuernos. Entonces la gravedad había quedado relegada y eclipsada por las fuerzas propias de la mecánica cuántica, estas fuerzas electromagnéticas y las fuerzas fuertes y débiles. Y como que había descubrimiento tras descubrimiento, pues toda la excitación y el entusiasmo se fue en esta dirección y la gravedad quedó relegada. Si quedaba alguna duda de si estas fuerzas eran mucho más potentes que la de la gravedad, pues ya lo demuestra, pues por ejemplo, como veis aquí, si imaginaros que esto es unas llaves, una barrita de hierro que está en el suelo, ¿no? Pues un simple imán vence la fuerza de gravedad de toda la Tierra y eleva el trocito de hierro o la llave hacia el imán. O sea, fijaros qué débil que es la fuerza de la gravedad, ¿no? Bueno, entonces, el norteamericano Oppenheimer, tristemente famoso, dirigió el fatídico programa Manhattan. Últimamente ha habido una película, es interesante de ver, para desarrollar la primera bomba atómica por fisión nuclear. O sea, bombardear en este caso era un isótopo radiactivo de plutonio 239 con una lluvia de neutrones. Y esto rompía el núcleo y liberaba una fuerza que en el caso de 1 kilo de plutonio aproximadamente, que es la prueba que se realizó allí en lo que veis en el Álamo, en Arizona, pues liberó una fuerza equivalente a 10.000 toneladas de dinamita, ¿no? Y esta fuerza se halla encerrada en los átomos de ese kilo de plutonio. O sea, imaginaros la fuerza que tiene esto, ¿no? Y hoy todavía, si se va a visitar el Álamo, se coge un medidor Geiger, la radiación es 10 veces superior a la normal, en el desierto de los Álamos, allí donde se realizó. Y se le llama fuerza débil, o sea, imaginaros, ¿no? En resumida cuentas, la mecánica cuántica funciona en el micromundo, en el microuniverso de los átomos y partículas subatómicas. Y la teoría de la relatividad funciona
en el macrouniverso de las estrellas y las galaxias. En 1955, un año antes que yo naciera, Albert Einstein murió. Y con él pareció que los intentos de conseguir una teoría unificada también fueron enterrados. Sin embargo, cabía pensar que tanto los átomos como las partículas que lo componen, como las estrellas, las galaxias, las nebulosas, los gases siderales, todos pertenecen a uno y al mismo universo. Tiene que haber alguna manera de formular una teoría que englobe ambos reinos. ¿Eh? Bien. Entonces, para los físicos, descubrir una tal teoría que uniera la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica sería como encontrar el santo grial, ¿no? Porque este marco de trabajo daría una única fórmula matemática que englobaría todas las fuerzas conocidas que rigen el universo y que luego se aplicaría esta fórmula general a casos particulares. La teoría de la relatividad describe correctamente cómo funciona la fuerza de la gravedad. La mecánica cuántica describe con admirable precisión cómo funcionan las otras tres fuerzas que rigen el universo. Y esto me permito aquí recordar un poco los layas, los 7 layas, los 7 centros de diferenciación, tal como los describe la doctrina secreta, y que estas fuerzas, 4 de ellas podrían ser las manifestaciones de 4 de estos, o quizá 5, si separáramos el fenómeno eléctrico del magnético, de estos centros layas, que son metafísicos, por supuesto, pero en su manifestación física. Porque estas fuerzas son las fuentes de diferenciación en la materia. Y lo vamos a ver con un poco más detalle, sin entrar en mucho detalle, no temáis. La fuerza fuerte de atracción de protones y neutrones mantiene unidos los núcleos de los átomos. La fuerza electromagnética que produce la electricidad, el magnetismo y la luz viaja por el universo, y la fuerza débil describe este decaimiento de los isótopos radiactivos. Todo lo que sucede en el universo observable es producto de estas 4 fuerzas universales interactuando con la materia. Bien, hasta ese momento, hasta ese momento, todas las teorías de la física consideraban a las partículas constituyentes del átomo, o sea, electrones, protones, neutrones, como puntos adimensionales. Como puntos adimensionales. Un puntito que dibujas en una hoja de papel y no tiene masa, no tiene peso. Pero el enfoque de este reto científico dio un giro inesperado y sorprendente a partir de la década de los 70. Y mira por dónde, siempre que hay una idea genial, en la cadena de valor de la idea genial, en un momento dado tiene que haber un italiano. Están tocados por el dedo de Dios y siempre hay algún genio italiano que da la chispa. Y en este caso, en el año 1968, fue Gabriele Veneziano, que buscaba una fórmula matemática que explicase la fuerza fuerte del núcleo que une protones y neutrones en lugar de salir disparado. Lo que luego se descubrieron esas subpartículas, los gluones, que son un pegamento. Glue en inglés quiere decir pegamento, ¿no? Bueno, hizo un hallazgo inesperado en un antiguo libro que desempolvó, del genial matemático suizo Euler, que vivió en el siglo XVIII. Lo que encontró Veneziano es una fórmula que parecía describir cómo funciona dicha fuerza fuerte. Y este algoritmo matemático, lo veis allí arriba, es un número complejo además, y eso es para mí irresoluble, es totalmente impensable de resolver eso. Dicho algoritmo matemático, pues Euler con sus métodos en el siglo XVIII lo consiguió resolverlo. Entonces, este algoritmo matemático empezó a coger volada por su cuenta cuando otro físico matemático norteamericano, Leonard Susskind, que veis en la foto de abajo, se dio cuenta que esta fórmula original de Euler y desempolvada por Veneziano trataba a las partículas elementales
como tiras de goma elástica, ¿sabes? Como las gomas de pollo estas, las gomas elásticas, pues eso, ¿no? Que podían estirarse y encogerse, pero también podían como aletear en su movimiento aleatorio, ¿eh? Siempre un movimiento de probabilística, aleatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteó Susskind? Como tal, se le puede considerar el padre de la teoría de las cuerdas, que es lo que estamos presentando ahora, ¿no? Planteó que estas bandas elásticas vibrantes podían representar la naturaleza interna de las partículas subatómicas que se estaban descubriendo, empezando por el nu. O sea que en realidad, si mirabas con una lupa un electrón, lo que tendrías que ver ahí dentro es pues una de estas cuerdecillas o hilitos elásticos que está vibrando y como aleteando aleatoriamente. Bueno, de entrada, la comunidad científica lo consideró una idea descabellada y lo desestimó, lo cual frustró mucho a Susskind. Y es que estábamos en la época de los años 70, y los años 70, bueno, estos serían, por ejemplo, las soluciones de esta ecuación de Euler que dan estas bandas elásticas, ¿no? Y las podéis imaginar con movimiento, ¿no? De vibratorio y como aleteando, ¿no? Bueno, pero ¿qué estaba pasando? Y es que todos los científicos estaban entusiasmados con esta otra cosa que veis aquí, que es el modelo estándar de la mecánica cuántica. O sea, matemáticamente se empezaron a predecir los subpartículas que formaban las partículas que constituyen el átomo, y se empezaron a predecir. Y luego, a medida que los aceleradores eran más y más potentes, pues esas subpartículas que se predecían, pues empezaron a descubrirse. Se empezó, primero se predijo que el protón no era una bolita, sino que estaba formado por tres partículas. Y que tenían estas partículas, tenían que tener una cierta masa, una cierta carga y tal y cual. Luego los aceleradores empezaron a hacer chocar protones uno contra otros, con lo cual se rompía esta unidad y saltaban los quarks y se detectaban, ¿no? Y anda, pues mira, pues tienen esa masa de 2,2 megaelectrovolts dividido por velocidad al cuadrado y tiene una carga de 2/3 y un spin de 1/2. ¡Oh! Y bueno, se excitaron, ay, algún día descubriremos el tauón, y se descubrió, y el bosón, ¿qué? Pues también se descubre todo, ¿no? Claro, todos los científicos estaban entusiasmados con los aceleradores y esto, y venía un chinao allí con las ideas de la teoría de las cuerdas, pues no le hicieron ni caso. Bueno, eso sucedió en los años 70. Entonces, fijaros de todas maneras, nosotros esta teoría de las cuerdas de Susskind, que se desestimó tan entusiásticamente, ¿eh? Espera, esto quizá está mejor ya puesto aquí. Sí. Ah, esta tenía la ambición de unir la física del micro y del macro mundo, universo. O sea, ya empezaba a esta idea de la unificación, ¿no? ¿Y qué es lo que postulaba esta teoría? Aparte de que estas subpartículas que se iban descubriendo eran estas hilitos que vibraban y aleteaban, ¿no? Pues la teoría postulaba que toda la energía y toda la materia del universo está formada por un solo ingrediente. Fijaros, lo repito, un solo ingrediente. Estos pequeñitos hilos de energía que vibran constantemente. La ciencia se estaba acercando al intuitivo concepto teosófico del elemento uno y único, que es la gran intuición, una de las grandes intuiciones, no es es una de las grandes intuiciones del ocultismo. ¿Sí? Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Los hilitos recibieron el nombre de cuerdas, en inglés strings. La teoría especulaba, porque es una especulación, ahora diré por qué es una especulación, que dependiendo de cómo estas cuerdas aleteaban y vibraban, que eran diferentes maneras de resolver las ecuaciones matemáticas y los parámetros que tiene estas ecuaciones, los hilitos formaban los distintos elementos subatómicos y energías que el modelo estándar desvelaba como constituyentes del universo. Y estas cuerdas vibran tal como las cuerdas de un cello interpretando la sinfonía del universo. Y por esto
ha habido grandes maestros que han tenido esta intuición de que el universo es como una gran sinfonía, ¿no? ¿Eh? La música celestial, la música de los planetas, las distancias entre los planetas, etcétera, todo está como, hay como una armonía de música detrás de ello, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista científico, perdón, ¿había alguna cosa? Porque voy a parar un momento aquí, si acaso. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Sí? ¿No? Vale, pues continúo, ¿no? Perdón, si, Sí, si sí, puedo decir algo. sí, sí. Mónica ha levantado la mano. Muy bien. Adelante, Mónica. Um, es que dijiste, a ver, ya me corregiréis, si es menester. Dijiste, Daniel, que la gravedad en los años 30 quedó relegada porque no sabían coger el toro por los cuernos. Sí, sí, Y sí. por eso me vinieron una serie de cosas aquí. A ver. El tibetano en astrología esotérica dice algo así como que la gravedad es una tensión entre las polaridades. O Ujú, sea, un tira y afloja, ¿no? Un baile del polo positivo al negativo y viceversa. ujú. Y me pregunto si para equilibrar la gravedad o incluso conseguir la antigravedad sería coger el toro precisamente por los cuernos o el timón del barco y neutralizar las polaridades. Y según él también, Tauro, o lo que es lo mismo, es Mercurio, Hermes, Tod o el Buda, es el sonido y el verbo, la palabra. Si con su luz, la que da el ojo del toro, la intuición, ese trabajo podría realizarse, se saldría del tiempo poniendo las polaridades en equilibrio. Am, Quizás los campos electromagnéticos podrían tener zonas libres de gravedad. Uy, los Ya sé que campos. no Es es información, que hasta te he seguido hasta lo último, Mónica. acaba de venir Es, todo esto es, sí, enlazado con sí. lo de Mm, las polaridades, la gravedad y lo que decía el tibetano de la tensión que se genera entre ambos polos, con lo cual sí. sería de alguna manera coger el timón o el toro por los cuernos y ponerlos en el punto medio para que esa gravedad de alguna manera nos hiciera salir del tiempo. O sea, estaría esa parte como libre, digo yo, ¿eh? Yo lo quiero dejar ahí porque Lo, me ulti- de acuerdo. lo último ya no te sigo, pero hasta ahí te he seguido. Vale, yo digo eso porque me llevo a la frase del tibetano con lo de la Sí. gravedad y bueno, vale. Bueno, a ver, estas fórmulas lo que en realidad te están diciendo es que hay unos polos positivo y negativo y que esto crea una vibración, ¿no? Porque hay, por un lado, estos hilitos quieren alejarse, con lo cual se estiran, pero si se alejan demasiado, entonces tienen que juntarse porque, digamos, la fuerza de gravedad los vuelve a juntar, ¿no? Para decirlo de alguna forma. O si cambian de polaridad, pues primero se rechazan, pero como cambian de polaridad, entonces se atraen, ¿no? Y entonces es como un oscilador, ¿no? Y esta dinámica interna es lo que genera esta vibración y aleteo de estos supuestos hilitos fundamentales, ¿no? Hasta ahí sí. A ver, lo de ya de trascender el tiempo, esto yo creo que en el mundo físico no es posible, esto es posible en el mundo metafísico, porque el mundo físico pues sigue unas leyes que la flecha del tiempo tiene una dirección, que es la de decaimiento, envejecer, el desorden, etcétera, ¿no? Y eso en el mundo físico no es posible. En el mundo metafísico ya puedes, me imagino, o al menos hemos leído todos que puedes trascender el tiempo, ¿no? Pero no, no, que yo sepa, en el mundo físico no. Me quedo con eso, gracias. Gracias a ti. No sé si Emilce alguien ha más. Sí. levantado la mano. Ajá. Emilce, hola. Ay, perdón, buenos días a todos. Hola. En Veo que realidad, estás tomada, la tienes la voz tomada.
Estoy tomada por el dengue, no, pero ya estoy mejor, gracias a Ah, Dios. Estaba recostada y quise hablar y me ahogué. muy En bien. realidad, la pregunta mía es con respecto al sonido. Ujú, Sonido también es una fuerza. ujú. Sería Sí. una fuerza corpuscular y ¿cómo actuaría? O no es, no está considerada como una fuerza. Bueno, el sonido está considerado como una de las constantes del universo porque, como sabéis, el sonido avanza a una cierta velocidad muy inferior a la de la luz, ¿eh? Y es esa velocidad, lo que puede el sonido ser mucho más intenso o menos intenso, Y un objeto, como sabéis, un objeto que rompe la velocidad del sonido, quiero decir que avanza más rápido que la onda de sonido que produce el motor que lo empuja, pues entonces se produce el sonido ese del supersónico, de los aviones supersónicos, ¿no? Creo que es alrededor de 300 metros por segundo, si no me equivoco, y bien, se manifiesta físicamente como que las moléculas de aire pues se comprimen y se descomprimen a medida que avanza la onda del sonido, ¿no? Mm, ujú. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Es un fenómeno físico. Pero bueno, luego están los sonidos extrasensoriales, ¿no? Y el primer sonido, que es una vibración, el aum fundacional del universo, ¿no? Bueno, todos hemos leído también esto, ¿no? La literatura esta. Ujú, Gracias. sí. Bien, en todo caso, aquí lo que para mí quería resaltar es am, que había un problema. Y es que estas cuerdas eran tan pequeñas, según la teoría de las cuerdas, que no hay manera de detectarlas con los aparatos de medición actuales. Y aquí abajo de todo os he puesto lo que significa el tamaño de una cuerda, que es 10 elevado a menos 33 centímetros, y los he puesto con ceritos, ¿eh? Y al lado derecho, aquí en el lado derecho, tenéis la longitud de onda de un electrón. Y habéis oído hablar de los microscopios electrónicos, ¿eh? Esto quiere decir que un microscopio electrónico puede ver objetos que sean tan pequeñitos como estos, pero no más pequeñitos. Y aquí le faltan muchos ceros, algo así como 21 ceros, para poder llegar a ver las cuerdas. En otras palabras, la ciencia es experimental, ¿no? A nivel de laboratorio y de observación a nivel de astronomía. Entonces, al referirnos a la teoría de las cuerdas, pues muchos científicos dijeron, hombre, muy interesante y bravo por resolver estas ecuaciones matemáticas porque realmente son peliagudas. Pero, señores, ¿estamos aquí hablando de una ciencia o de filosofía? ¿Eh? Y muchos científicos mostraron su escepticismo respecto a la teoría de las cuerdas y es comprensible, en el mundo científico. Pero fijaros que ya la teoría de las cuerdas ya dice una primera cosa inusual, ¿no? Que es que estos hilitos de energía que vibran constantemente que nos acercan al intuitivo concepto teosófico del elemento uno y único, ¿no? Y vamos, a medida que vamos a ir avanzando, veréis más y más coincidencias. Bueno, dos otros señores, un norteamericano, John Swartz, y Michael Green, un británico. Eso primero, en el año 1973, John Swartz, a solas, el norteamericano, y luego haciendo equipo con el británico Michael Green en 1984, se enfrentaron a las contradicciones de la incipiente teoría de las cuerdas, que hasta ese momento había sido relegada, sino rechazada, ¿no? Y es que las complejas fórmulas matemáticas presentaban unas anomalías que parecían imposibles de resolver, hasta que estos dos señores lo consiguieron. Estas contradicciones se referían al trato de la partícula como si no tuviera masa, a un universo que para resolver esas ecuaciones requería de 10 dimensiones, o sea, 9 espaciales y una temporal, y la necesidad de la existencia de una misteriosa partícula, el technion, que la bautizaron el technion,
que viajaría o tenía que viajar a una velocidad superior a la de la luz. Además, sucedía otra cosa, que el modelo estándar que os he enseñado antes, el de los quarks, los bosones y los muones y todas esas subpartículas, no predecía la existencia de una partícula fundamental causante de la gravedad. Pero la teoría de la cuerda sí. La hipotética partícula gravitatoria se bautizó con el nombre de gravitón, ¿no? Por nombres que no queden, ¿no? Entonces las cuerdas podían describir dicha partícula y la fuerza gravitatoria que portaría. Pero claro, todo ello parecía ciencia ficción más que una teoría de física fundamental, ¿no? Y si encima no se podía detectar con ningún instrumento, pues parecía pues una lucubración mental, ¿no? Más que nada. Bueno, sucedió que cuando estos dos científicos pusieron ahí todo su empeño en resolver esas anomalías en las ecuaciones de la teoría de las cuerdas, era una tormentosa noche de 1984, ¿no? Los dos físicos matemáticos estaban a punto de resolverlo ya, ¿no? Ya mascaban que ya estaban por el buen camino y que iban a resolverlo. Y que para que cuadraran las ecuaciones matemáticas con todas las modificaciones y correcciones que tenían que hacer para solventar todas estas anomalías que acabo de citar, ambos lados de la ecuación tenían que dar el número mágico de 496. ¿No? 496, ¿no? El caso es que lo más violento de la tormenta estalló, ¿no? Lo consiguieron en ese momento, cuando ¡bum!, estalló truenos y rayos y cayó la lluvia como chuzos, les salió el 496 a ambos lados de la ecuación. Instantes antes de cuadrar las ecuaciones, ¿no? Y ante este fenómeno atmosférico, Michael Green, quizá con su humor británico, bromeó diciendo que seguro que estaban a punto de conseguirlo porque los dioses les estaban enviando señales de enojo y de advertencia, ¿no? Puesto que no querían que los humanos desvelaran los secretos del universo, ¿no? Emulando el mito de Prometeo con el fuego, ¿no? Bueno, quizás simplemente humor británico, no sé. En todo caso, el número 496 es un número muy interesante para la numerología también, y no me he podido sustraer a la tentación de aplicar la reducción cabalística a ambos lados de la ecuación que Schwarz y Green resolvieron. Y como veis aquí, y os acordaréis los que habéis estado en el curso que dimos de Cábala y la Biblia, y hacemos la reducción cabalística, 496, 496, que suma 19 en ambos lados, 1 más 9, 10, 1 más 0, 1 más 0, 1 igual a 1. El resultado final, curiosamente, no es otro que 1 igual a 1. O sea, para mí es como si dijera, bueno, es que además de la solución física, en la metafísica, en la cabalística, las ecuaciones de la teoría de las cuerdas nos acercan a la idea de la unificación del universo y sus ocultos secretos unitarios. En todo caso, la nueva y elegante teoría de las cuerdas fue nombrada teoría del todo. Bueno, yo le añadiría del todo material, porque no hay que perder la perspectiva. Prakriti, para ser más concretos. La ciencia había hecho el salto de la materia a los átomos, y de los átomos a los núcleos, y de los núcleos a los quarks, y de estos a las cuerdas, entendiendo estas como pequeños hilos de energía aleteando y vibrando. Sin embargo, claro, el lado, la losa pesada, ¿no?, estaba allí, ¿no? Y era que el lado indemostrable de esta teoría, a pesar de la elegante solución matemática aportada por Schwarz y Green. Y si un átomo, y esto queda para poder ilustrarlo, fijaros, si un átomo fuera un sistema solar, el tamaño de una cuerda no sería más grande que el tamaño medio de un árbol, ¿no? Y la ciencia, pues como he dicho antes, no dispone de instrumentos para comprobar la existencia de las cuerdas. O sea que los escépticos dicen, hombre, así esta teoría siempre está preservada de la crítica porque no se puede demostrar en detrimento de ella nada, ¿no? Tampoco a nada a favor, claro. El caso es que la particularidad que la teoría de cuerdas ofrece es que las diferentes maneras que una cuerda puede vibrar conforman las diferentes partículas subatómicas del modelo estándar,
dándoles cargas eléctricas y más energía. Las describe una por una. Y es por ello, por lo que incluso el gravitrón, la partícula que generaría la onda expansiva de la gravedad, ¿no? Y es por ello que la teoría de cuerdas describe el universo como una composición sinfónica. Además, las matemáticas de las cuerdas calman o atemperan esta agitación frenética de las subpartículas atómicas que la mecánica cuántica ha descubierto. Por lo tanto, hace compatible estas frenéticas oscilaciones cuánticas de las subpartículas más elementales con el sereno mundo de la geometría de la teoría de la relatividad. Bien. Ahora, esta página que os muestro ahora es minimalista, pero para entender un poco qué son esto de las dimensiones, ¿no? Entonces, primero, resolver las complicadísimas ecuaciones matemáticas que para mí serían chino, de la teoría de cuerdas requiere dimensiones extras. Entonces, la humanidad siempre ha creído que solamente hay 3 dimensiones espaciales, ¿no? Y a ellas se puede añadir una cuarta dimensión, lo siento, Mónica, pero en el mundo de la manifestación hay esta dimensión, la temporal sería, ¿no? Sin embargo, la teoría de cuerdas predice más dimensiones espaciales, más de 3. Fijaros, y aquí voy a hacer una cita, luego en la sesión que veremos la semana que viene se hablará mucho más de ello. Elena Blavatsky nos habla de hasta 7 dimensiones espaciales y que las futuras razas serán capaces de verla, aunque también dice que las 2 últimas dimensiones requerirán serán extrasensoriales y solamente podrán ser visionadas desde un estado muy evolucionado de nuestra conciencia. Conciencia, el elemento que ya sabemos que falta en todas estas teorías para completar la visión total del universo. Me estoy adelantando los acontecimientos, pero todos, como ya sabemos cuál es el asesino aquí, que es obviar la conciencia, el estado de evolución de la conciencia, pues me permito adelantar, ¿no? De hecho, el suponer la existencia de más dimensiones espaciales de las que vemos en nuestro estado evolutivo actual puede ser una forma de entender el universo de una forma más realista, más de tener los pies en tierra firme de lo que nos podemos creer. Y os voy a enseñar cómo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros acostumbrados a funcionar? A ver, estamos acostumbrados a funcionar de la siguiente forma. Por ejemplo, si queremos visitar a un conocido del cual no sabemos la dirección, ¿qué es lo que le pedimos? Pues, oye, amiguito, dime en qué calle vives. Pues yo vivo en la calle Pelayo. Y esto sería la dimensión de longitud. Vale, muy bien, pero la calle Pelayo es muy larga. ¿En qué número vives? Vivo en el número 52. Vale, ya tengo la anchura, ¿no? Oye, pero ¿cuántos pisos tiene esto? ¿En qué piso vives? Pues vivo en el tercer piso. Pues ya hemos cubierto las 3 dimensiones. Bueno, pero, oye, que vengo cuando me dé la gana. No, ven a las 4 de la tarde, porque antes estoy muy ocupado. Bueno, pues ya tenemos las 3 dimensiones más la del tiempo. Y nos hemos pasado toda la vida funcionando así. Lo que veis aquí arriba, este es nuestro mundo. Hasta aquí estamos procediendo según la manera habitual de funcionamiento, ¿no? 3 coordenadas de espacio y una de tiempo. Bueno, a finales del siglo XIX, Elena Blavatsky estaba al corriente de los primeros matemáticos que estaban ya empezando a indagar cómo funcionaría un espacio geométrico de más dimensiones. Y de hecho, en las famosas cartas 118 y 119 que vimos en su día, Elena Blavatsky citaba a Zollmann, ahora no me acuerdo, un matemático alemán que ya empezaba a trabajar en proyecciones geométricas de 4 dimensiones, que se pueden representar. Y en la sesión que veremos después de la siguiente, en 2 sesiones, lo veremos y veréis que es muy curioso. Bueno, en todo caso, esto se siguió ella estaba al corriente de esto, ella murió, desencarnó, pero los matemáticos alemanes continuaron trabajando en ello. En el año 1919, el matemático alemán Kaluza se puso en contacto con Einstein para exponerle
una posible ayuda, una posible solución al universo del tejido espaciotemporal curvado, de acuerdo con la teoría de la relatividad. Le dijo que el universo precisaba de una cuarta dimensión espacial para albergar ese alveo, ese que os he enseñado antes, imaginaros la sábana con un diseño de cuadrículas y esas cuadrículas que se alvean por el peso de una bola de hierro que ponéis en el centro de la cama, ¿no? Entonces, esto es ese alveo del espacio que denotaba la fuerza gravitatoria, ¿no? Einstein tardó 2 años en aceptar el enfoque de Karuza. Entonces, el matemático afirmaba que los campos electromagnéticos también presentaban estos alveos y estas ondulaciones y estas deformaciones, ¿no? Y que, por lo tanto, los campos gravitatorios, tanto como los campos electromagnéticos, precisaban de una cuarta dimensión. Pero, ¿cómo sería esta dimensión extra y cómo se presentaría? Bueno, no la podemos visualizar. Sí que haremos visualizaciones dentro de 2 sesiones, y veréis que es muy curioso, pero hoy vamos a imaginarnos, con nuestra imaginación tridimensional, vamos a ver que vamos a ponerlo en nuestra situación, ¿no? Por ejemplo, fijaros, esto es un tendido eléctrico, 2 postes, y lo estamos mirando desde muy lejos. Y sabéis que esto se llama la línea eléctrica. ¿Por qué se llama la línea eléctrica? Porque desde lejos, ¿qué es lo que vemos? Una línea. ¿Y una línea cuántas dimensiones tiene? Bueno, se mueve para aquí y para allá, ¿no? En la misma dirección o en sentido contrario, pero en esta dirección. Por lo cual tiene una dimensión. Pero ahora acerquémonos un poquito más a la línea, ¿no? Y dices, uy, pero si esto no es una línea, esto tiene grosor. Ya la línea se va haciendo gruesa, ¿no? Y de ahí viene el nombre de grosor. Oye, pues esto tendrá 2 dimensiones. Pero ahora nos acercamos mucho, mucho y vemos incluso una laboriosa hormiga que está intentando subirse por el cable, mientras no tenga los pies en el suelo, no se electrocutará, lo que quedará frita, pero claro, ella ve incluso una tercera dimensión, porque tiene que subir, ¿no? Por la curvatura del cable. O sea, que a medida que nos vamos acercando, vamos viendo más dimensiones, ¿no? En breve, la cercanía desvela dimensiones que no veíamos. Este ejemplo ilustra que las aparentemente unidimensionales líneas que marca el ancho, el profundo y la altura pueden contener dimensiones ocultas enredadas en las 3 dimensiones que percibimos y que yo aquí he representado, bueno, de esto tendrían que ser un poco curvadas porque están encerradas en sí mismas, ¿no? Entonces habían como 2 dimensiones extras en cada una de las 3 direcciones que estamos acostumbrados a funcionar. Bueno, otro matemático alemán de nombre Felix Klein se unió a Kaluza para desarrollar el enfoque multidimensional para comprender mejor el universo. Klein y Kaluza, doble K, ¿no? sugirieron, ¿no?, que el tejido del universo, tal como lo describía la teoría de la relatividad de Einstein, podría ser tal como la superficie del cable del ejemplo al cual se acaba de recurrir. ¿Sí? El universo presentaría unas dimensiones extras, extendidas y plegadas dentro de las 3 dimensiones convencionales, pero que nosotros somos miopes para verlas, ¿eh? Y entendían, pues, la realidad espaciotemporal como un ovillo de dimensiones encerradas sobre sí mismas, pero muy pequeñas, tan pequeñas que no son visibles para nosotros. Posteriormente, la teoría de las cuerdas adoptaría muchos años más tarde, por la década de los 80, 70, 80, adoptaría también esta visión y establecería que estas dimensiones extras existen en el dominio de una increíblemente pequeña magnitud semejante a la de las cuerdas, esos 10 elevado a menos 33 centímetros. Entonces, las matemáticas de la teoría de las cuerdas demandan no una, pues, sino 6 dimensiones. 2 dimensiones extras retorcidas sobre sí mismas y enrolladas en cada una de las 3 dimensiones convencionales. Será curioso, y en la sesión que veremos dentro de 2 sesiones, incluso veréis que cuando se desarrollaron proyecciones geométricas de la cuarta dimensión, a su vez el arte se unió a ello y se creó el cubismo y una serie de artes que, por ejemplo, Picasso, pero no solamente, fueron más alemanes, artistas alemanes, que desarrollaron todo este concepto de la cuarta dimensión
lo aplicaron al arte, ¿no? A la representación pictórica y de dibujo. Es muy curioso. Bueno, en todo caso, esto para decir que de la misma manera que vemos 3 dimensiones según nos vamos acercando, si nos pudiéramos acercar más, se podrían ver más. Podemos y debemos preguntarnos cómo afectan estas dimensiones extras el universo y nuestras vidas, ¿no? Es una pregunta muy legítima, ¿no? Digo, bueno, y eso muy bien, pero ¿eso es ciencia oculta, ciencia ficción, lucubraciones o qué? Bueno, veis ahí una corneta de esas y entonces tal como un instrumento de viento, ¿no? Que modifica el sonido del aire que pasa por sus conductos al cambiar la forma de los mismos, emitiendo una nota distinta, estas dimensiones extra, retorcidas en el macroespacio de 3 dimensiones, funcionan igual. Y veamos cómo ocurre esto. Resulta que hay 20 números de validez universal. 20. Ni uno más, ni uno menos. Los otros, que hay más, son indirectos, ¿no? Y estos son lo que se llaman constantes fundamentales del universo, ¿no? Si se modificara ligeramente cualquiera de ellos, el universo tal como lo conocemos no existiría e incluso podría llegar a ser no viable, ¿eh? Me refiero, pues, a las constantes, por ejemplo, de la gravedad, de la masa, de los electrones, de los muones, de los quarks, de los bosones, la velocidad de la luz, las fuerzas de interacción electromagnéticas, la constante de propagación eléctrica en el vacío, la del sonido, como comentaba antes con Emilce. En total son 20 constantes. Si solamente una de estas 20 constantes sufriera una ligera modificación, el universo y la vida no podrían existir. Por ejemplo, si se incrementaran las constantes electromagnéticas, los átomos se repelerían y ya no se podrían mantener juntos, o sus núcleos, los protones, no podrían estar juntos y saldrían disparados. Como consecuencia, todas las estrellas se apagarían y morirían, y con ellas todo el universo caería en un oscuro y frío paralaya. En fin, entonces el universo parece como si fuera esta torre de mandos en el que tenemos aquí 20 mandos, ¿no? Cada uno para una de estas 20 constantes, y hay que ajustarlos finamente para que la vida sea viable. Y solamente que en uno de ellos nos equivoquemos un poquito, en la pantalla del ordenador saldría error, error, universo inviable, error, error, universo inviable. Empiece la partida de nuevo, ¿no? Entonces, universo número 4, empieza la partida, pruebe otra vez suerte, ¿no? Y ahí ajustando, ¿no? Hasta que das con las 20, claro, ostras. Entonces, la pregunta que surge, o al menos que me surge a mí, ¿no? Porque se trata de pensar un poco, ¿no? También e inquirir, ¿no? Es, ¿qué es lo que ha hecho que estas 20 constantes universales sean precisamente las que son, ¿no? Y no otras? ¿Y qué hace posible la existencia del universo y que en él se desarrolle la vida? Ah, amigos, ¿sabéis cuál es la respuesta? Pues son estas 6 minúsculas dimensiones extras, tal como las predice la teoría de las cuerdas. Según esta teoría, una cuerda puede vibrar de la manera precisa y necesaria para producir lo que nosotros percibiremos como un fotón, la unidad fundamental portadora de la energía o radiación lumínica. Otra cuerda vibraría de manera diferente, produciendo un electrón, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alguien quiere comentar algo aquí, antes de que pase a la siguiente lámina. Lo que iba a comentar es que justamente esto que acabas de explicar da respuesta a la primera pregunta que te ha hecho la compañera. Si algo se Mónica. modificase, se desintegraría todo. Sí, así es. Sí, sí, así es. Sí, sí. Si algo se modificase, claro, esto, entonces empezamos a pensar, vamos a pensar teosóficamente, ¿no? Ahora ya un poquito, después de esta larga exposición a galope, a través de cómo ha evolucionado la teoría de la física, ¿no? Daniel, perdona un segundo. Cuando estás hablando de las 3 dimensiones espaciales, más
que se extienden a esa cuarta del tiempo, estaríamos ya con esa noción del hipercubo de la que hablan, que nos podría apuntar a tener esas otras dimensiones, a poder por lo menos imaginarnos o verlo de alguna manera. Bueno, lo veremos el próximo día y ya te digo que el cubismo se inspiró precisamente en estos desarrollos matemáticos de estos matemáticos que acabo de citar, ¿no? Entonces, lo que hace las matemáticas es muy simple, pone casos simples. A ver, un cuadrado unidimensional, ¿cuántos lados tiene? Bueno, lados 1 y aristas 2, vale. Ahora vamos a ir al siguiente elemento. El siguiente elemento ha de ser bidimensional, ¿no? Un cuadrado bidimensional. ¿Cuántos lados tiene? 4. ¿Cuántas aristas tiene? 4. Muy bien. Ahora vamos a ir a un elemento tridimensional. Entonces, en un elemento tridimensional ya no hablamos de un cuadrado, hablamos de un cubo, ¿no? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántas vértices tiene? ¿No? Y entonces, claro, se dan cuenta de que estos números, el número de aristas, de vértices, van siguiendo una secuencia, que no son aleatorios, lo que se le ocurra a cada dimensión, de echarle aristas dimensiones. Entonces, la cuarta dimensión, el hipercubo, tiene que tener un número determinado de aristas, de vértices y de lados. Y entonces se pueden hacer construcciones geométricas que proyectada al final a 2 dimensiones, porque lo dibujamos sobre un plano de papel y con una proyección que nos da una idea de la tercera dimensión, pues nos da el efecto de la cuarta dimensión y ahí se pueden dibujar hipercubos, ¿no? Y es lo que vamos a hacer y lo veréis y es muy interesante y también entrar en la creatividad del arte, ¿no? Así es como, me estoy adelantando un poco, Mónica, pero esto es lo que es la geometría multidimensional. Solo quería decir que cuando hablo del tiempo, no hablo como anularlo o modificarlo, sino como integrarlo, siempre con la sensación de la fusión, de la integración, no de la aniquilación, ni de matar nada, ni de quitarlo. Bueno, de hecho, a ver, la geometría es una cosa, la geometría es estática, ¿no? Es una cosa, cuando pones el factor tiempo, entonces estamos hablando ya de objetos en movimiento, ¿no? Y bueno, eso trae otros dinamismos. Sí, sí. El universo como tal, la flecha del tiempo va siempre a un mayor desorden, ¿no? Todo lo que sea volver a ordenar el universo requiere invertir energía y trabajo, ¿no? O sea, un esfuerzo, ¿no? Es ir contracorriente del tiempo, ¿no? Y lo veis, por ejemplo, con la edad, pues para no dejarnos de caer, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse, la salud y tal, ¿no? Porque la tendencia natural de la materia es disgregarse, ¿no? Morir, o sea, desordenarse, ¿no? Y ese cuerpo perfectamente ordenado que tenemos y que era tan vigoroso de joven, pues se va, y es la flecha del tiempo. Y ralentizarla un poco es un esfuerzo, es una inversión. Entonces entraríamos en conceptos de leyes de termodinámica y otras historias que nos perderíamos. Sí, 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 sí. Bueno, pues... Emil se ha levantado la Ah, mano. muy bien, Emilce, adelante. Sí, en realidad no es algo muy inteligente lo que voy a decir, Bueno, bueno, pero oye, se me no hay que ocurrió, tirarse piedras a la propio tejado, Emilce, seguro. bueno, No hay pero preguntas tontas, ¿eh? Eso seguro. bueno, lo que sí me hizo pensar de estar mucho más atenta en mi vida eh, para no irme fuera de la ley, o sea, para comprender lo que es la ley divina realmente, porque eh, la materia es lo mismo que el espíritu más denso. Entonces, llegar a comprender eso no es por una sumisión una sumisión sin conciencia, sino justamente poder ampliar el estado de conciencia para poder llegar a ver muchas cosas en las que sin querer estoy tergiversando el plan divino.
Eso me parece, toda esta lesión tuya maravillosa, pero justamente eso, las cosas se tienen que cumplir con la ley. Yo unirme a eso y no a través de una rebeldía que no estoy preparada para hacer. Simplemente me tengo que estudiar o meditar más para comprender realmente cuál es esa ley, cuál es el donde nosotros tenemos que ir hacia una evolución. Siempre vamos hacia la evolución, pero una evolución con conciencia. Eso Sí, quería decir, nada pues más. Gracias. pues ni nada más, nada menos, dices una cosa muy importante, ¿no? Emilce, que me ha gustado mucho. Es muy importante lo que acabas de decir. Y efectivamente, esta curiosidad, este conocimiento tiene que ser para la evolución de la conciencia o no tiene que ser. ¿Eh? Esto tiene que quedar claro. Y esto es el sentido que yo voy a ir tomando a partir de la siguiente lámina. Esta la hemos visto, porque entramos ya en teosofía, ¿no? O sea, esto no lo he expuesto por exponerlo, sino porque voy en una dirección, ¿no? Y voy en la dirección de la ideación cósmica. Entonces, vamos a empezar a pensar, coger un par de textos que nos van a ayudar y vamos a empezar a pensar un poco. Vamos a hacer trabajar el lado izquierdo del cerebro. La voluntad que subyace tras este ajuste fino de estas 20 constantes universales y que recoge la teoría de las cuerdas, nos acerca al concepto de la ideación cósmica. Yo creo que ya se masca, ¿no? La ideación cósmica, y es tal como la doctrina secreta la presenta. Es muy interesante copiar aquí una nota a pie de página. Sí, es que la doctrina secreta es que es increíble, ¿no? Es que no puedes obviar ni las notas a pie de página. O sea, tienes que leerlo todo porque en todas partes encuentras cosas fundamentales, ¿no? Y ahora me refiero a una, la que veis aquí, cuando Elena Blavatsky comenta una cita del pensador materialista Herbert Spencer, cuando éste expone una aproximación a la primera causa de la creación del universo, ¿no? Una reflexión sobre la primera causa que creó el universo tal como es, ¿no? Y está en una sección que se llama Sustancia primordial y el pensamiento divino, la página 313 de la Cosmogénesis, la edición de Pasadena. Y dice, y lo voy a leer primero una vez y luego repetiré solamente el texto más interesante para lo que estamos viendo aquí. Todo es interesante, pero el más relevante, quiero decir. Cuando llama o sea, ella está comentando, criticando a Herbert Spencer, con la interpretación que el científico materialista hace acerca de la primera causa del universo. Cuando Herbert Spencer llama a la primera causa lo incognoscible, un poder que se manifiesta por medio del fenómeno, o sea, un poder que se manifiesta por medio del fenómeno y una energía infinita y eterna, está bien claro que solo ha concebido el aspecto físico del misterio del ser, o sea, tan solo las energías de la sustancia cósmica. El aspecto coeterno de la realidad una, o sea, la ideación cósmica, lo llama, fijaros cómo llama la ideación cósmica, el aspecto coeterno de la realidad una, y una aclaración entre paréntesis en cuanto a su noumeno, parece inexistente en la mente del gran pensador, ¿no? Se omite absolutamente de consideración. El aspecto coeterno de la realidad una, la ideación cósmica, se omite absolutamente de consideración. Sin duda alguna, este modo de tratar el problema solo bajo un aspecto, el material, es debido en gran parte a la práctica perniciosa del Occidente de subordinar la conciencia, lo que estabas hablando, Emilce, o considerarla como un producto derivado del movimiento molecular, o sea, como si fuera bioquímica. Fijaros que está diciendo que ver
lo que hemos estado viendo ahora solamente desde esta aproximación material, pues que será muy inteligente, que será muy elaborado, pero que es totalmente insuficiente, solamente ver una parte. Es una práctica perniciosa para Elena Blavatsky. Y seguimos con otra cita para acabar de completar esto. Elena Blavatsky advierte que es fácil caer en esta interpretación materialista del universo. Y en la misma sección, un poco más arriba, en la página anterior, la 311, al principio de dicha sección 3, nos presenta el mundo metafísico invisible a los ojos materiales. Y el texto, quizá voy a obviarlo, voy a saltar un poco y solamente leer lo que es fundamental. El éter, aquí lo tenéis, es uno de los principios inferiores de lo que llamamos la sustancia primordial, akasha en sánscrito. Es la mayor, así como la más atrevida de las especulaciones que sobreviven de los antiguos filósofos. Para los ocultistas, empero, tanto el éter como la sustancia primordial son realidades, no son hipótesis hipotéticas, ¿no? Para decirlo claro, el éter es la luz astral. El éter es la luz astral. Y la sustancia primordial es el akasha, el upadi, o sea, el vehículo del pensamiento divino. En el lenguaje moderno, este último, akasha, estaría mejor llamado ideación cósmica, espíritu. Y el primero, sustancia cósmica, materia. Esto es el alfa y el omega del ser, el espíritu y la materia. Dos manifestaciones complementarias, más que opuestas, de una misma realidad, que es la sustancia cósmica, la sustancia primordial, a través de la cual se manifiesta este doble aspecto de lo absoluto. El alfa y el omega del ser. No son sino dos facetas de una existencia absoluta. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo, Clarisa? Sí, porque, Sí. bueno, cuando dice, para decirlo claro, el éter es la luz astral, Sí. tenemos que andar con cuidado porque no se refiere al plano astral cámico, sino se refiere a la luz con mayúscula. Etérica, ¿no? Sí. A la luz sideral, astral. Es que utilizan el mismo nombre y entonces a veces la gente se sitúa, entonces baja al plano astral y lo mete ahí. Sí. Tendría que ponerlo entre paréntesis aquí, que se refiere a los subcapas etéreas del plano físico, ¿no? Es lo que quieres decir. No. Es arriba del todo del gráfico de 7 planos. Bueno, porque es el éter en mayúscula. Sí, perdón. Sí. Arriba del todo. Sí. Vale. Sí, porque está hablando exacto de la sustancia primordial. Estamos arriba de todo. Eso es. ¿Verdad? Sí. Ya lo pondré luego para futuras posibles presentaciones. Sí. Bueno, a ver, vamos a pensar un poco y por favor intervenid y decid lo que veáis o lo que no estáis de acuerdo o lo que veis complementarlo con tal. A ver, primero una consideración histórica. En el capítulo 3, el mundo científico, en la época de Elena Blavatsky, la controversia del éter, ya vimos que en la época de Elena Blavatsky los científicos estaban debatiendo sobre la existencia o no de un medio que transportaría la luz por el espacio, y que llamaron éter para ponerle un nombre, ¿no? Pero hubo un experimento de Michelson Morley en 1887, del cual Elena Blavatsky estaba al corriente, que puso punto final a esta pretendida existencia de un éter transportador de la luz. Bueno, esto para tenerlo presente porque se mezcla por ahí con la palabra éter y tal y cual. Pero a lo que iba es que Elena Blavatsky asevera que si no se tiene presente la realidad del reino de la conciencia evolutiva, no se puede entender el universo en su totalidad. También afirma que la aproximación de la ciencia es puramente materialista, con lo que siempre será insuficiente
mientras que no sea capaz de elevar la vista a la realidad que trasciende el mundo físico. Sin embargo, nuestra responsabilidad pasa por gestionar lo material. Por esto nos hemos encarnado aquí. Con lo que, y por la misma razón, una visión solamente metafísica también sería incompleta, al menos en el plano de existencia al que nos ha tocado encarnar. Y tenemos unas responsabilidades que pasan por tareas y deberes materiales, físicos. O sea, es una visión completa, es todo, no solamente la conciencia o solamente lo biológico o lo físico, ¿no? La sustancia primordial, podéis estar en desacuerdo con lo que digo y por favor levantad la mano, ¿no? La sustancia primordial es el vehículo metafísico que el pensamiento divino precisa para manifestar su ideación cósmica en forma de universo, tal como lo conocemos. Las cuerdas de la teoría de las cuerdas están más cerca de la sustancia primordial, pero claro, siguen siendo una interpretación materialista. El concepto del ajuste fino de las 20 constantes universales está más cerca de la ideación cósmica, pero también sigue siendo una interpretación materialista de la realidad última, la realidad absoluta. Esta, la realidad absoluta, la entendemos en la realidad metafísica como esta potencialidad, ¿no?, de las dos facetas en que se pueden desenvolver la sustancia primordial y la ideación cósmica. Y lo harán en forma dual en un mundo dualista con materia y espíritu respectivamente. Y paro aquí y dejo la lámina por si alguien quiere releer algo y alguien quiere decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, o esto es incompleto, o sí que estoy de acuerdo, lo que sea. Este silencio sepulcral quiere decir unanimidad absoluta. Estuvimos en una realidad absoluta aquí. Estamos profundizando. Vale, entonces os dejo un poco más de tiempo. O sea, la idea es que, fijaros que, joder, es que con la teoría de las cuerdas se ha dado un giro tal, es que nos estamos acercando a la teosofía. Esto es al punto que voy, ¿no? Nos estamos acercando a la teosofía. Y entonces, volviendo a la teoría de las cuerdas, estas minúsculas dimensiones extras determinan las 20 constantes. Y esto manteniendo la sinfonía cósmica de las cuerdas vibrantes. Sin embargo, tras el éxito conseguido por Schwarz y Green, muchos jóvenes físicos se lanzaron a explorar la desenterrada teoría de las cuerdas que había quedado relegada hasta entonces, ¿no? Y se puso de moda. Y como consecuencia de este entusiasmo surgieron no una, sino 5 versiones de la teoría de las cuerdas. Aún peor, estas teorías no estaban armonizadas, incluso se contradecían entre ellas. Y creo que una de ellas incluso precisaba de no de 9, 26 dimensiones, yo que es una barbaridad. O sea, la cosa se desmadró, ¿no?, de alguna forma. Parecía que la teoría de las cuerdas iba a morir de éxito, cuando en la convención anual de físicos teóricos especializado en teoría de cuerdas, que se reunían una vez al año, en el año 1995 se reunieron en la Universidad de South California y llegó la ponencia de quizás el matemático físico teórico más inteligente de la actualidad, el señor que veis allí, el señor Ed Witten. Obviamente, las 5 teorías de cuerdas para un único universo eran demasiadas teorías, con una ya tendría que haber suficiente, ¿no? Entonces su ponencia dejó a todos los sabios presentes boquiabiertos. Todos se sintieron como tontos en ese momento, porque dio un enfoque completamente revolucionario e innovador al desafío de las 5 teorías de cuerdas. Su aproximación fue que las 5 teorías de estas disonantes eran 5 maneras diferentes de mirar el mismo fenómeno. Y así logró, de una manera sorprendente e inesperada, unificarlas todas 5 en una sola. Y él la llamó teoría M, no quedó claro lo que quería decir M, no sé si quería decir magic o yo qué sé qué. Su TM tiene el potencial de explicar la constitución elemental de todo el universo, pero a un precio, a otro precio.
las 10 dimensiones que las 5 teorías de cuerdas demandaban se convertían en 11. Necesitaba otra dimensión más, y 11 incluyendo la temporal, o sea, 10 espaciales y una temporal. Bueno, algunos pensarán, bueno, ya no viene de una, donde caben 9, caben 10, ¿no? Pero, ¿cómo sería posible visualizar estas 10 dimensiones espaciales en combinación con una dimensión temporal, ¿no? Una manera de, no de verlo, sino mejor dicho, de entenderlo, sería interpretando las dimensiones como grados de libertad de movimiento, y que vienen marcadas por estas 20 constantes universales. Fijaros aquí abajo, que he puesto 3 grados de libertad de movimiento. El primero es el de traslación, ¿no? Este es un oscilador, un objeto vibrante, ¿no? Un muelle con 2 pesos, uno en cada extremo. Pues esto sería la primera libertad, puede ir para aquí y para allá. Pero luego tiene una segunda libertad, que puesto que tiene un muelle, puede oscilar, puede hacer doing, 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 ¿no? Esto sería la segunda libertad. Luego podría tener una tercera libertad, que es la de rotar sobre sí mismo, y podría hacer los 3 movimientos a la vez. Pero cuando introducimos las realidades electromagnéticas de velocidad de la luz, etcétera, son otras libertades, que las 3 dimensiones se nos quedan cortas. Cada una de ellas necesita otra dimensión, o algunas de ellas necesitan otras dimensiones para explicar estas otras libertades de otros tipos de movimiento que son electromagnéticos, que son de otro cuánticos, etcétera, ¿no? Esto, claro, entramos ya en el mundo de la teoría, porque estoy como, si por el mundo que no es teoría entendemos el que podemos visualizar, porque como visualizar podemos visualizar estos 3 movimientos o estas 3 libertades de movimiento por separado o compuestas a la vez, ¿eh? Un objeto que esté desplazándose y a la vez esté vibrando y a la vez esté rotando sobre sí mismo, pero ya más allá, no. ¿Eh? Vale. Curiosamente, una vez más, aplicando un poco de numerología así barata, diría yo, 11 dimensiones, fijaros que en reducción cabalística, 11 es 1 más 1, 2, ¿no? O sea que esta teoría de las 11 cuerdas, o teoría M, o teoría de las supercuerdas, también se le llama, es un universo regido por la dualidad, ¿eh? Y voy a ir a un texto aquí de la cosmogénesis, en el que este texto es de una sección que se llama Caos, Teos y Cosmos. Caos, lo divino, Teos, y Cosmos, o el universo. Estas 3 son la contención, del espacio. Esto es lo que contiene el espacio, esa informa. ¿Os acordáis de David Bohm? Informa, el que forma el espacio, ¿no? O como lo ha definido un sabio cabalista, el espacio, el que todo lo contiene sin ser contenido. Fijaros, el espacio es aquello que todo lo contiene sin ser contenido. Es la primaria corporalidad de la unidad simple, la extensión sin límites. La extensión sin límites. Pero este sabio tan sabio, porque se ha de ser sabio para dar esta definición de espacio, fijaros qué aguda que es, ¿no? Y qué intuitiva que es. Entonces se pregunta, bueno, extensión sin límites, pero ¿de qué? ¿De qué extensión sin límites? Y da la contestación correcta. El desconocido contenedor de todo. El desconocido contenedor de todo. El información. Eso que forma todo lo que hay dentro, y que tiene toda la información para que lo que está dentro se forme de la forma que se forma. Y comenta sobre esta definición a Elena Blavatsky. Esta es una definición y una contestación que no puede ser más exacta, más esotérica y más verdadera, bajo todos los aspectos de la enseñanza oculta. Y fijaros. Y la propia señora Blavatsky dice, y ello es el espacio. Y ello es el espacio. Ella lo define, lo cierra, pero de una manera maravillosa. Y ello es el espacio. Sí, sí.
O sea, todo esto que dice, el desconocido, todo lo que dice, y ello es el espacio. El espacio, sí. En fin, realmente es como un koan. Esto es una de esas frases que te la puedes colgar en la pared y cada media hora mirártela y admirártela y admirarte y decir, caray, ¿no? Y te ves transportado a este espacio de aquí infinito, ¿no? Sin contenedor, el desconocido contenedor de todo, ¿no? Contenedor En fin, sin límites. sin límites, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es una meditación. Para mí esto de aquí es una meditación. Sí. Sí. Pero meditar acerca del espacio es muy importante, ¿eh? Al menos desde mi punto de vista, es muy importante. ¿Puedes explicar un poco más de tu experiencia con ello? Pues no, porque es indefinible. Muy bien. Muy interesante que lo digas. Pues meditaremos en el espacio todos, ¿vale? Entonces, fijaros, ya, y como reflexión final, ya, porque estamos acabando, por supuesto, esto ya ha sido extenso y denso. La extensión sin límites, ¿no? Despliega los parámetros de la ideación cósmica en su seno mismo, que son sus dimensiones, en el seno mismo de esta extensión sin límites, que son sus dimensiones espaciales, al menos en el espacio físico. Así, el espacio se convierte en el portador o contenedor de lo desconocido, en su vehículo. A ver, ¿no? antes de que pases más adelante, sí. hemos de partir de que cuando se habla de la ideación cósmica, ya se habla a partir del primer momento de la aurora del Manvantara que se va a producir. Es decir, ya está afuera. La ideación cósmica ya está por eso es cósmica. Sí. Sí. Bien, la causa primera, ¿no? El espacio se convierte en el portador o contenedor del desconocido. La causa primera de la ideación cósmica. Es la estructura misma del espacio en forma de multidimensiones el que dicta, de alguna forma, el ajuste fino para que la sustancia primordial se manifieste en una particular forma de materia que permita y cobije la vida. Y de esta manera se van formando los planos con sus correspondientes subplanos, de arriba a abajo, por decirlo de una manera comprensible. Sí. De arriba a abajo, que no significa que esté como capas de cebolla. De arriba a abajo porque es de lo sutil a lo denso, pero todas se interpenetran. En ese espacio, todas se interpenetran. Son como niveles, digamos, de conciencia, ¿no? Podríamos decir, Clarisa. Y de densidades. De densidades de lo que está llenando el espacio. Diferentes densidades. Por ejemplo, en la Tierra hay la densidad de lo que es el reino mineral, una segunda que no es tan densa, que es el agua, el gas, los éteres, las subcapas cada vez más sutiles de la atmósfera que rodea la Tierra, y cuando se termina la última de ellas, lo que hay más allá también tiene corporeidad. Lo que pasa es que no es perceptible a nuestros sentidos. Es decir, la materia en el plano astral o el plano humano. Exactamente, sí. No hay vacío. No hay ninguna cuestión, ningún espacio en el espacio, por decirlo así, que esté vacío. Que es vacío. Claro. Espacio es una cosa y vacío es otra, y el vacío no existe, pero el espacio sí. Cuando decimos vacío, decimos esto está vacío de formas que se puedan percibir, pero está lleno de otra cosa que no son formas perceptibles. Qué interesante lo que dices. Sí. ¿Alguien más? La señora Blavatsky dice que la naturaleza aborrece el vacío, que no existe tal cosa. Es verdad. Tiene aversión al vacío. Sí. Emilce ha levantado la mano. Venga, Emilce. Sí. Sí, una pregunta para Clarisa.
meditar en el espacio me llevaría, según me parece, a tener una mayor comprensión de la vida una, de lo que realmente, de la Sí, esencia. sí, Ah, gracias. sí. Sí. Clarice, ¿no quieres hablar más de tu experiencia de meditar en el espacio, No, eh? no, Ya veo. es vivencial, cada uno tiene que, y seguro que a mí me falta alcanzar muchísimas cuestiones, ¿no? Pero Bueno, 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 bueno. Ya me gustaría que me faltara lo que te falta a ti. no, quién sabe. Mm. Bueno, en todo caso, para acabar estas reflexiones y por favor seguir interviniendo, esta materia está impregnada por y es el espíritu, ¿no? La otra cara de la misma realidad, ¿no? Y el espíritu se manifiesta en un conjunto de leyes, ¿no?, que impregnan y rigen la materia manifestada o espíritu materializado y en cada uno de los 7 niveles, como acaba de indicar Clarissa, ¿no? Las leyes tienen su versión física en el Prakriti, ¿no?, que son las que estudia la ciencia de la física moderna. Y tienen sus leyes homónimas como reflejos en un espejo, las físicas, de estas leyes universales, ¿no?, las que son las que le llamo yo las leyes metafísicas, tal como la ley del eterno movimiento, la ley de la afinidad, la ley de la restitución o ley de la necesidad, la ley del karma, también conocida, etcétera, ¿no? Muy bien, y con esto acabo y ya está, y dejo de compartir y no sé, ¿qué más queréis decir? Y pasamos a la galería. Sí, Ya nos vemos ahora todos. ha sido un trepidante viaje por la ciencia que ha intentado intentos de estas teorías de la unificación y al final hemos ido a dar con la teosofía, como no podía ser de otra manera. Y Es hemos que visto, fíjate lo que has dicho hace un rato, la ciencia sí, no tiene aparatos para poder comprobar esto. sí, no, no los tiene. Entonces, Bueno, pero esto es físico, ¿eh? Todavía. O por sea, lo que eso que pasa es si que es no un tiene plano físico aparatos, tan sutil que casi claro, apunta ya no a tiene planos aparatos para superiores. comprobar lo Ujú, físico por sutil que ujú, sea, pero siendo físico, cuanto menos todo lo demás. ujú, ujú. Manolo ha levantado la mano. Sí, yo en esto que hablabais de la meditación, pues también hay que aceptar lo que la vida te trae en cada momento. A mí, por ejemplo, ahora tengo el sol de frente entre nubes, precioso. Si no estuviera hablando aquí con vosotros, es un momento maravilloso para meditar, viendo lo que te está ofreciendo desde tu casa, desde la naturaleza en este momento. Sí, sí. Si estás en un jardín, pues una flor. O sea, lo que habléis vosotros de lo del espacio, a lo mejor eso yo lo tendría que hacer a palo seco frente a una pared. Es decir, que no tienes nada a lo que agarrarte. Entonces te imaginas una cosa tan abstracta como es el espacio. Pero si estás rodeado, aunque sea desde tu casa, por algo natural, mi inclinación por lo menos es irme a lo que te está ofreciendo la naturaleza en ese momento. Claro, Claro, también. Muy Gracias. bien, sí, sí. sí, sí. Pero tú, ¿dónde vives? Por la noche ves todas las estrellas, Manolo. Vivo en un primer piso y entonces tengo una farola muy Ah, cerca de mi balcón. te No tienes veo que las ir un estrellas, poquito no. más afuera, ¿no? La luna sí, la luna llena y eso sí, pero las estrellas me tengo que andar un poquito desde mi Es casa. que en las ciudades no vemos las estrellas. Hace muchos Sí, años que no vemos las estrellas en las ciudades. claro, yo aquí andando 10 minutos sí las veo porque como es muy pequeño Claro, esto, es un pueblo, claro. pues si me salgo 10 minutos andando, que además aquí no es peligroso andar por la noche, Hay menos polución lumínica si es pequeñito. claro, claro, y porque tengo un bosque cerca de casa. Qué Y, bien. ti- Y vivo en un extremo, sí. y tiene la Vega del Duero ahí a tocar, o sea Qué que bien. precioso. Mm, Muy bien, muy bien. Aprovechar lo que haya. sí. Bueno, pues, qué más hay por ahí? ¿Más comentarios?
Ricardo, te veo que vas haciendo no así, que te estás anonadado. Vale. Es mucho, ¿no? Está todo el mundo... Sí. Sí, no sé. Yo como Mónica, que... Mónica ha levantado Ah, la mano ahora. qué bien. Sí. Mónica. Por Sí. comentar lo que dijo Manolo, Krishnamurti dice que la naturaleza no es producto del pensamiento. Mm. Entonces, quizás sea una vía para algunas personas. Sí, él habla de las esencias, ¿no? De los objetos que percibimos y sí. Él ahí tal cual yo lo contemplo, vamos. Él lo que hace es, como el pensamiento es producto de la memoria, o sea, Ujú. memoria, y eso es pasado, Mm. lo que hace es cepillarse de un manotazo el eje del tiempo Sí. Sí, al otro. claro. Por Te- eso me te- interesa la integración de del tiempo y espacio, Ujú. el eje de la rueda. Claro. Claro, cuando él habla de la memoria y recuerdas ese objeto en el pasado y cómo lo viviste y tal, eso te tapa esa percepción inmediata que tienes del objeto, ¿no? Y percibir su esencia, ¿no? En Porque lugar de eso estás en lucubraciones mentales de cosas del pasado, de ese objeto que te traen memorias y tal, ¿no? Creo que iba por ahí, ¿no? Lo que decía un poco. sí, 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 eso. Y me parece hasta bello de oír. Ujú. Sí, sí. Aunque podía ser muy duro, ¿eh? Krishnamurti también. Por eso Muy me cortante. y porque no es nada ñoño. No, en absoluto. No, quita todas las tonterías de un manotazo. Sí, no se anda con chiquitas, eso es una preciosidad también. Sí. Muy bien. Bueno, Bueno, pues lo dejamos aquí. Son hoy normalmente acabamos hacia las 7:30, hoy ya son las 8 menos cuarto, aquí, sí. hora local. La próxima semana, Sí. ahora dejaremos de grabar, pero la próxima semana tenemos el martes a Ramón, el jueves a Clarisa, el viernes a Daniel y el sábado a Ángels Torra con las cartas Mahatma. O sea que será una semana bien completita. Bueno, yo he de pedir disculpas porque a mí me tocaba normalmente el siguiente viernes, pero estaré fuera de vacaciones. Y bueno, le pedí a Clarisa si la podíamos adelantar para acabar, porque en junio otra vez solamente podré dar una sesión y para poder acabar el programa, pues sí, y se vino. Así que muchas gracias por la flexibilidad, Clarisa, y os espero el Pues viernes que viene. gracias, gracias a ti, gracias a todos. Venga, un abrazo y buenos días, buenas tardes. Gracias a todos y a ti, ¿Ibas a Dani. decir algo, Magda? Que Ah, los sí, que estáis cerca, mañana hay actividades sí, presenciales Sí, en sí, Tarrasa. eso es es, verdad, es eso verdad. es, sí. Las Pues puertas sí. están Mañana, abiertas para mañana todos. dice que lloverá por aquí, pero Es igual. da Estamos igual, a cubierto y tenemos calefacción. exactamente, da igual. Bueno, Acudiremos. Gracias a muy bien. todos.